La historia reciente de Colombia sufrió una transformación demográfica abrupta, que aumentó exponencialmente la población y su concentración socioespacial en algunos cascos urbanos. Las explicaciones para este fenómeno demográfico se ubicaron principalmente en las políticas de modernización de las fuerzas productivas. Uno de los conflictos más agudos que se presentó en las ciudades giró en torno a la propiedad del suelo urbano. En 1938, Santander apenas contaba con una población de 615.710 habitantes, de los cuales tan solo el 23% se encontraba en los cascos urbanos. Sin embargo, 26 años después, en 1964, la población llegó a 1 millón de habitantes, siendo evidente el impulso brindado por el crecimiento urbano, que lo hizo a un ritmo intercensal promedio de 203%. Y como era de esperarse, la ciudad con mayor crecimiento poblacional fue Bucaramanga, que pasó de tener 51.283 habitantes en 1938, en su mayoría urbanos, a tener 352.320 habitantes para 1985. Lo que quiere decir que esta ciudad como capital del departamento fue la que recibió en un alto porcentaje el movimiento migratorio de Santander, lo que la refuerza y posiciona en el centro y corazón del área metropolitana. En la segunda década del siglo XX, Bucaramanga tuvo la mayor expansión urbana en el territorio. Esta ocupación se dio por la urbanización de 2 grandes extensiones de tierra que quedaban por construir hacia el norte y el oriente de la meseta. Estos terrenos eran conocidos como el llano de Don Andrés Serrano al norte y el llano de Don David Puyana al oriente. La importancia de estos llanos radicaba en que eran los terrenos con mayor posibilidad de desarrollo para planear y construir ciudad. En los años 60, el Valle de Don Andrés Serrano es transformado en un proyecto urbanístico de viviendas unifamiliares. El antiguo Valle de Don Andrés sigue ahí, tan solo que ahora se llama Barrio San Francisco, en honor al fundador de la orden monástica. El 8 de diciembre de 1968, Monseñor Héctor Rueda Hernández inauguró solemnemente la parroquia de San Francisco de Asís, aunque la comunidad religiosa llegó en 1937 e inició la construcción del templo en 1944. En esta misma época, pero más al oriente, el Estado interviene con proyectos de vivienda a través del ICT y el BCH, y urbanizan los saldos del Valle de Don Andrés. Dentro de estos proyectos nace el barrio San Alonso. ¿Hace cuánto vive en el barrio? Yo hace más de 20 años. Sí, hace, ¿qué? Como unos 15 años, ponga. ¿Yo? Por acá, Sí, yo tengo tiempo. como 20 años usted. Negocio de 40 años. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha sufrido el barrio en las últimas décadas? El desarrollo, indudablemente. Es de los barrios que más se ha desarrollado en Bucaramanga. Es un barrio bonito, es un barrio fresco, es un barrio que siempre se ha cuidado por estar integrado por gente de buena calidad humana. Hay una juventud impulsadora muy cerca de las universidades, tenemos la ventaja que llega mucho estudiante a vivir en nuestro barrio, por lo que queda cerca de las universidades, al estadio. Construyen cierta cantidad de apartamentos y entonces se ha movido más, la población ha aumentado, ¿no? Para mí también ha sido un cambio malo, feo, porque antes era más lindo, se veía Casas las antiguas, casas, más no, bonitas. se veía los apartamentos Y ahí eso les iba a preguntar, ¿consideran que todos estos cambios que ha sufrido el cambio han sido positivos o negativos? negativos. Negativos. ¿Sí? Negativos también. Pero Negativo, falta, sí. falta un poquito más como que de la parte del gobierno, no sé, las personas que manejan lo del medio ambiente, que una regla que le haga que cada edificio, si van a construir esto, tienen que tener, así como construyen apartamentos en más zonas verdes, ¿sí me entienden? Sí. Por ejemplo, aquí construyeron este edificio, usted se puede ver cómo taparon y no dejaron ni un jardín. Sí. Entonces, así no son las cosas. Sí, pues para mí es muy malo, porque los edificios, casa que compran, casa que da para el suelo y no dejan, y con los edificios no dejan a uno ni siquiera mirar al sol. En esa época esto era puro, no había nada, no había ni casas ni nada.
ellos compraron un lote, ellos tienen tenían, porque ya la vendieron, ya ellos como murieron, los hijos vendieron la casa grandísima en la calle 15 con 22. Y ellos fueron los que estuvieron en lo de la iglesia San Francisco, en lo de la acomodación y todo para hacer la iglesia. Imagínense cuánto hace. Sí. Y ellos decían que a ellos les tocaba subir y que el agua la traían como en unas cantinas, como decir la leche, ¿sí? Pero era el agua, así era como repartían. Y los de diciembre todos se reunían en la casa y mi nono compraba el montón de pólvora Marcos Pico, cuando eso era Marcos Pico, llegaba la pólvora por montones y él se salía a la calle y todos los vecinos se venían a que él les diera pólvora para quemar. No, y antes, como eran puras casas, la gente se reunía ahí afuera y celebraban la Navidad. Los niños, antes los niños pasaban y uno les daba caramelitos, porque eran así. Por ejemplo, ahora no. Nada. Ahora no se pueden reunir. Si un vecino llegaba, mi nono María, busque de donde fuera regalo porque tocaba darle regalo, ¿sí? Para no cortarle la cara. Un ejemplo muy puntual es, por ejemplo, el Día de las Velitas. En los edificios no se puede hacer igual que antes. Eso, antes se colocaban todas las velitas afuera y era lo más lindo que había, sí señor. Donde mi mamá allí también era lo mismo. Sí. Entonces, sí. Ahora ya no se puede. Allá no, porque ¿dónde? Exactamente. ¿Dónde? Ahora no se puede poner las velitas. Por ejemplo, pero yo ahí donde vivo, como es por apartamentos, no. Uno no conoce a nadie, uno no se identifica con nadie. No. Y vive con muchas personas, pero nunca hay muy poco espacio para la interacción. El barrio es vulnerable en el sentido de que tiene 1000 entradas y 1000 salidas, lo que no pasa en otros barrios. Aquí en San Francisco, un barrio que mueve mucho dinero, mueve mucha industria, mueve mucho comercio. Entonces, en consecuencia, un barrio que es vulnerable precisamente por eso, porque tiene gran movimiento de gente, gran movimiento de obreros, gran movimiento de industriales, comerciantes. Eso genera movimientos de dinero. Bucaramanga ha sido una ciudad bastante planificada, no así las otras ciudades que conforman el área metropolitana, como han sido Girón y después de Florida Blanca, que han estado un poco más atrasadas en la implementación de normas rigurosas para el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, el crecimiento bárbaro que ha tenido Bucaramanga, principalmente dado en los años 50, 60 y 70, ya el desarrollo es mucho más suave, precipitó un desorden urbano que es el que estamos viviendo. Bucaramanga es una ciudad que se quedó corta en vías, que se quedó corta en redes de servicios, que se quedó corta en parques, y los últimos años, en los planes de ordenamiento, los alcaldes han tratado de implementar unas políticas bastante agresivas para aumentar esas zonas verdes, para aumentar esas vías, pero lógicamente se choca con la capacidad económica de la ciudad y se hacen a un ritmo mucho menor que el crecimiento de la ciudad. O sea, siempre vamos a estar en déficit y posiblemente eso durante un par de generaciones más. Bueno, Bucaramanga ha llegado en algunas zonas, hablemos del barrio Cabecera, de parte del barrio La Aurora, del barrio Sotomayor, algo del barrio San Alonso, a unos niveles de saturación preocupantes. Es decir, estos barrios fueron diseñados para viviendas, para casas, en lotes que estaban, el loteo más común en Bucaramanga fue 10 por 20, 10 por 25, unos más, otros menos, pero eran para desarrollar máximo 30 a 40 casas por manzana. Y actualmente en un solo bloque de edificios se concentran 100 y hasta 200 apartamentos, generando un déficit enorme de vías y lógicamente de más espacios, de zonas verdes, de áreas de jardines, de parqueaderos, y entonces el nuevo plan de ordenamiento es mucho más riguroso. El problema es que esas medidas se van reflejando en 20 o 30 años y los problemas acumulados no tienen una solución inmediata. Eso hace que la meseta actualmente en Bucaramanga, pese a que no tiene la totalidad de la meseta, la densidad que podría tener,
sí hay sectores de la ciudad que presentan un deterioro y un avance de densificaciones que hacen que la calidad de vida no sea la ideal. Bucaramanga viene creciendo de una forma acelerada desde 1938, casi sin ningún control hasta 1966. Las administraciones gubernamentales inician una planeación urbanística a través de los códigos urbanos, y más adelante se crea el Instituto de Desarrollo Urbano de Bucaramanga, IDUB, con el fin de consolidar el proyecto de ciudades en la ciudad, en los años 70. Es solo hasta 1997 que se crea la Ley de Desarrollo Territorial y se reglamenta en 1998. Con esta ley se les pide a los municipios crear el instrumento para ordenar sus territorios, el Plan de Ordenamiento Territorial POT. En el POT de Bucaramanga del año 2000 se encontró densificación urbana, crecimiento vertical sin control, invasión del espacio público por construcción de antejardines, vehículos y ventas, falta de zonas verdes, desplazamiento de las áreas residenciales por el comercio acelerado, aumento sin control en los costos del suelo. Y en ese momento era el índice más alto de construcción en el país el que tenía Bucaramanga. Dentro del planeamiento para el mejoramiento, el POT de ese año incluyó la actualización de la zona del barrio San Francisco, mejorando vías, ampliando espacios públicos y zonas verdes, y de esta manera aumentar la densidad poblacional de forma planeada en esa área. Es allí donde se inicia la explosión urbanística de este sector. En el POT del año 2013 al 2027, se da nuevamente importancia al sector de San Francisco y San Alonso, para lograr llevar el desarrollo urbanístico en una forma ordenada y planeada, y se evidencia la forma acelerada en que la ciudad crece verticalmente. Pero a pesar de que las administraciones han pretendido organizar y normalizar al máximo la construcción urbanística, aún no se logra hacer en su totalidad. Por otra parte, las construcciones verticales traen consigo un aumento en el uso de zonas verdes y recreativas, un aumento en el uso de los servicios públicos y un aumento en la invasión de los espacios públicos. Como mencionamos anteriormente, las ciudades en la ciudad era algo ya planeado desde los años 70. Por lo tanto, estos barrios altamente poblados se convierten en pequeñas ciudades dentro de la ciudad, trayendo comercio de todo tipo y flujo constante de vehículos, lo cual como consecuencia aumenta la contaminación ambiental, la cantidad de basuras y la delincuencia. Estas explosiones demográficas y urbanísticas cambian progresivamente las dinámicas sociales de los sectores en los cuales ocurren, y por ende las dinámicas sociales de quienes los habitan. La estructura arquitectónica y de uso de los sectores cambia, se modifica constantemente, afectando a sus habitantes. Podemos entonces concluir que las dinámicas sociales de los barrios San Francisco y San Alonso han cambiado notablemente. Las relaciones sociales cercanas con los vecinos y figuras sobresalientes del vecindario, como eran el sacerdote de la iglesia, el presidente de la Junta de Acción Comunal, el boticario o el tendero, casi desaparecieron. Debido a la densa cantidad de habitantes por edificación vertical, las relaciones y vínculos sociales se modificaron drásticamente. La participación de los habitantes en temas de política social del sector se perdió al no tener vínculos directos con las personas que hacen parte de la Junta de Acción Comunal y en muchos casos desconocer que ésta existe. Hace que los habitantes no participen en la toma de decisiones que afectan su sector. El cambio en las dinámicas sociales también se evidencia en la forma en que se desarrollan las celebraciones y fiestas típicas y propias de la cultura bumanguesa, como por ejemplo en las fiestas religiosas la participación es menor, y en días como el 7 de diciembre que es acostumbrado poner velas al frente de las casas, ahora en las viviendas verticales este evento cultural no se puede evidenciar y disfrutar como en épocas anteriores. Otras acciones
en los habitantes cambiaron, como lo son las actividades de recreación de los niños y adolescentes. En épocas anteriores los niños y jóvenes disfrutaban de las calles, antejardines y parques para su recreación. Ahora faltan espacios públicos y por la alta densidad poblacional ya no se conocen entre vecinos. Por lo tanto, los niños y jóvenes no salen de sus edificios. La invasión del espacio público por vehículos es constante, ya que las edificaciones verticales, características de estos sectores, no cuentan con parqueaderos para visitantes. Esto trae como consecuencia que muchos automóviles parqueen frente a las demás edificaciones e invadan andenes y antejardines, imposibilitando a los habitantes de casas hacer uso de sus fachadas, además de obstaculizar la movilidad. La alimentación y formas de comprar los alimentos cambiaron, ya que disminuye la utilización de la plaza pública de mercado debido al aumento de comercio cerca de estos focos urbanos. Como se mencionó, ciudades en la ciudad. Ahora los habitantes tienen mayor acceso a comidas rápidas y esto afecta y va modificando gradualmente la dieta de los habitantes de estos sectores. La gran densidad de población en la vivienda vertical deja evidenciar una problemática ambiental, y es que el sistema de recolección de basuras no es suficiente y le falta eficiencia en cuanto a la programación de las recolecciones, generando que roedores y aves como los buitres busquen su alimento en las basuras que se dejan fuera de los edificios para su recolección, además de los malos olores, ya que son basuras de hasta 40 apartamentos por edificio. La tala de árboles para la construcción de los edificios habitacionales trae consigo que la temperatura cambie. Muchos edificios están mal ubicados en cuanto a las corrientes de aire provenientes del norte, bloqueando estas corrientes y convirtiendo a muchas de estas viviendas en hornos, y con la tala de árboles va cambiando el paisaje de los barrios. La desaparición de las casas amplias con hermosos antejardines y la aparición abrupta de grandes edificios han cambiado la estética y arquitectura de los barrios, que ya dejaron de ser completamente residenciales para convertirse en ciudades dentro de la ciudad, una mezcla de comercio y residencias.